Bueno, hoy dijimos que estamos a 7. Hoy es lunes. Esto quiere decir que habíamos anunciado que día tras día les íbamos a recordar, por si acaso, con una agenda tan apretada que tiene al señor presidente de la República, los días que solicitó para responderle a la poderosa Asociación Dominicana de Profesores sobre el pliego de demanda sometido, especialmente nosotros refiriéndonos a 2 puntos fundamentales, que es la asistencia sobre la ARS Seima, el pedido de la mejoría de la ARS Seima y de los hospitales Seima Santo Domingo y Seima Santiago, y la propuesta de incremento salarial para los docentes jubilados. Espero que en el documento diga docente jubilados, ¿verdad? Y pensionado, no maestro, sino docente jubilados y pensionados. Como fue el miércoles, ya pasó el primer miércoles, 7 días. Cuando lleguemos a este miércoles, van a ser 14 días. Quiere decir que el próximo jueves, a partir del jueves, vamos a decirle así, ya el jueves se cumpliría la fecha, es decir, que para el viernes ya se le ha pasado con un día. Es decir, que le quedan 4 días. Pero que la comisión que se encargó para hacer unos cálculos del Ministerio de Educación tenga los numeritos listos. Unos cálculos que son aritméticos, fácil de resolver, de aplicar. La nómina de INAVIMA tiene un grupo de docentes, así trazo la línea de Pizarro, que ganan menos de 30,000 pesos. Bueno, a esos que ganan menos de 30,000 pesos, los llevo a 30,000. Digo, la propuesta de la ADP. Y luego a los que ganan más de 30,000, le aplico un 20%. Yo creo que eso, un muchachito de 6º grado puede sacar esa cuenta. Y así tener los numeritos claros para responderle a la demanda de la poderosa Asociación Dominicana de Profesores. Más adelante vamos a hablar sobre, a ver si tenemos cómo concluyó ese congreso de la ADP, porque ya está ahí con nosotros, con muchas informaciones de actividades y de fechas patrias, el maestro don Luis de León. Buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Gracias. Hola, buenos días, legendario maestro Julio Batista. Buenos días a todo nuestro público de República Dominicana y del mundo de... Bueno, don Luis se le está frizando, tiene problemas con el internet, parece. Vamos a esperar que lo... Así, ahí está. Y ahora... Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, decía que nos honra y nos enorgullece estar acá de nuevo, como todos los lunes del programa Despertando al Magisterio Nacional. Y con esto estamos saludando de manera efusiva a nuestro público de aquí de República Dominicana y del mundo. Bueno, vamos a comenzar, como siempre, desde este viernes 5. Bueno, este sábado 5 fue un día histórico para la República Dominicana, desde la óptica del patriotismo, de la cultura del patriotismo, de la cultura nacional. Bueno, se efectuó en Azua de Compostela la histórica marcha patriótica, en donde llamamos a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad técnica de cooperación económica y de actuación para pacificar a Haití. Y esa actividad se convirtió ciertamente en un acto de demostración
palmaria de la voluntad que tiene el sur de que en Haití se resuelva su problemática sin inmiscuir, sin afectar la soberanía, la independencia nacional. La marcha comenzó este sábado a eso de las 10:20 de la mañana, desde la entrada de Azua, allá donde está aquella estatua grande que nos habla de Enriquillo, quien fue el primer revolucionario que se inmoló en la América nuestra. En Ahí América está la morena. Ahí está. Y usted está en esa foto. Correcto, sí, ahí lo estoy viendo, ahí lo estoy viendo. Ciertamente, bueno, el Instituto Duartiano, conjuntamente con organizaciones sociales, organizaciones comunitarias, organizaciones también de los partidos políticos, de la sociedad civil, participó y arrancamos, como ya dije, desde el escenario de la autopista o la gran carretera que nos lleva desde la capital a todo el sur, y allá en Azua da inicio a la entrada, la gran entrada a Azua, desde en el área de la estatua de Enriquillo. Bueno, pues desfiló todo el pueblo en horas tempranas de la mañana. Allá estaba el pueblo de Azua, bandera tricolor en mano y todo tipo de propaganda alusiva a la necesidad de que el pueblo dominicano asuma también su unidad, su fortaleza, su responsabilidad frente a este despropósito de la comunidad internacional. Y ahí habían letreros que hablaban de que Haití allá y República Dominicana aquí, que lo sepa Estados Unidos, decían que lo sepa Francia, Canadá. Bueno, no habíamos visto una manifestación en el marco, ¿verdad?, de la participación social tan asistida, tan entusiasta y tan llena de valores. Porque también estaban las religiones católicas, protestantes, habían diferentes sectores sociales, sectores magisteriales, sectores el sector de la discapacidad también estaba ahí, los sectores cooperativas, sociales, institucionales. También estaba el gobierno con sus autoridades, una parte de sus autoridades estaba ahí. Bueno, y los discursos fueron suficientes del sur. Bueno, y apelaron en los discursos a un dato que nosotros queremos resaltar, cómo esos discursos hablaban de nuestra raza aborigen. Y lo mencionaron por su lugar en esos discursos, una coordinación, porque hubo una participación del sur profundo en un discurso que dirigió nada más y nada menos que el presidente del Centro Duartiano de Azua, que fue encomendado por los presidentes duartianos de todas las provincias de Azua, ¿no?, las que ya he mencionado, bueno, entre las cuales se me quedó Barahona, estaba también Barahona. Ellos tenían letreros alusivos, hablaban de Maniocatex, el señor guerrero, valiente guerrero, decían ellos, y el progenitor del cacique Enriquillo, Mario Caté. Mencionaban a Caonabo, el valiente inmortal guerrero quisqueyano. Mencionaban a Nacaona, la hermosa reina de Jaragua, quien fue la esposa de Caonabo. Y Gemota, que fue al mismo tiempo su hermosísima hija de ambos. Mencionaban a Mencía, la mestiza más excelsa de las Antillas, esposa del cacique Enriquillo. Mencionaban a Boechío, el más viejo, decían ellos, de los jefes taínos, anciano, quien enfrentó como cacique desde Quisqueya con una fiereza a los colonizadores españoles. Tamaño, el dueño de una valentía indomable, inigualable, excelsa. Tamayo, Guaroa, el indómito líder taíno que enfrentó con valentía
también los atropellos de los colonizadores. Hablaban de Cuyocaguas, taíno de osado ánimo, jefe del Nitainato de Azua, que da lugar al nombre de Azua, etcétera, etcétera, etcétera. En esto quiero retratar cómo esa marcha inspiró la valentía de los indígenas en la presencia del sur, que sirvió para combatir precisamente a Haití en las batallas de independencia a partir de la independencia nacional de 1844, que como ya hemos dicho comenzó con el 19 de marzo. Bueno, precisamente el acto se efectuó en el Parque Duarte, en el Parque 19 de marzo, que todos conocemos ese parque, su historia, su estructura, su composición. Y allá estaban, como dijimos, también participaron un sacerdote y a nombre de la Iglesia Católica y un representante, un pastor a nombre de las iglesias protestantes. Ambos hicieron uso de la palabra. También debo decir de ese acto, porque me decía un miembro del Instituto Duartiano, pero tú hablas en el programa y no dices las cosas como fue el acto, lo dice volando. Bueno, yo le digo que es un programa para decir la efemérides de manera rápida, ¿no? Bueno, y habló también, terminó con sus palabras el presidente del Instituto Duartiano, el doctor Wilson Ramírez Gómez. Wilson Gómez Ramírez, quien hizo un llamado al gobierno respecto al hecho de sectores que no cumplen con el 80-20, ¿no?, de la ley, del código laboral, llamado también para el respeto a la migración, denunciando que de hecho están pasando muchos haitianos hacia la República Dominicana en los últimos tiempos y que en el país hay una línea de aceptación prácticamente de que se permita la entrada, decía él, de sectores, que dominados sectores. Bueno, eso es una denuncia muy fuerte. Bueno, y también debemos decir que en ese acto sobre el 80-20, porque solamente, y tengo que aclarar eso, el 80-20 no solamente no se cumple en las construcciones, no. Hay muchas óigalo bien, muchas universidades de este país que no cumplen con el 80-20 también. Muchas. ¿Sí? Que cuando usted ve su planta de docente, cuidado si es al revés, si tienen 20-80. Bueno, sin usted decirlo, esa es una denuncia para llevarla, porque en las denuncias que se han hecho, no he escuchado ese dato de las universidades, no se ha escuchado ese dato. Lo que se ha dicho es el empresariado, los grupos de construcción y determinados sectores del empresariado, en fin, pero no se menciona las universidades. Pues sí, bueno, hay universidades que tampoco cumplen con el 80-20. Serviremos de vocero para llevar ese dato y para investigarlo también, porque es importante saber eso. El país necesita bueno, parece que don Luis, el internet de don Luis hoy está un poco lento, ha tenido varias interrupciones. No sé si él me está escuchando. También don Luis. Bueno, vamos rápidamente a ver si nos permite el tema de la Constitución. Ayer fue un día, bueno, debo decir que el 178 aniversario de la Constitución de la República Dominicana fue tema de debate, tema de planteamiento, tema de exhortación en ese acto de Azua. Por eso hablo de la trascendencia, la importancia de ese acto, porque estaba todo el pueblo lleno de banderas. Ese es otro acto, lleno de banderas dominicanas. Ahí lo tienen en la pantalla. Sí, lo estoy viendo hace rato. Y de exhortaciones al respeto a la Constitución. Bueno, el acto de la Constitución, ayer se colocaron en todo el país la bandera dominicana. Yo lo vi aquí en las instituciones, vi algunos cuando veníamos de allá para acá,
ya vimos algunas instituciones que tenían la bandera desplegada y naturalmente, como siempre, los institutos castrenses, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional lo tenían en el paso cuando veníamos de allá, de Azua, hacia la capital de la República. Bueno, ese acto se dio ayer con las autoridades. Asistió, creo que por primera vez, el presidente de la República, Luis Abinader. Y bueno, y fue un acto con todo el protocolo, que del rigor que siempre se hace en San Cristóbal, ¿no? Con la participación de la gobernación, la alcaldía y los sectores sociales de San Cristóbal y una parte del país que van como invitados en los temas de historia, en los temas sociales. Pero resaltó ese día, vale decirlo, ese día 178 aniversario de la primera constitución de la República, que nació con la República precisamente en el mismo año, 6 de noviembre de 1844. La consigna de que la Constitución sea respetada, de que la Constitución no siga siendo objeto de uso particular para hacer reformas. Es decir, la reforma a la Constitución convoca precisamente el Congreso Nacional, convoca el país y aunque se ha dicho de que determinadas políticas del gobierno tienden en propuestas sociales que hace, como por ejemplo la creación de un Ministerio de Justicia. Usted sabe que eso necesita la convocatoria del Congreso Nacional. Y ahí plantean, dentro de esas propuestas que se han hecho, el propósito de querer reformar la Constitución con la idea de cambiar, alterar el 50+1, que es una conquista del año 1994, del siglo XX pasado, para que cada gobernante tuviera fortaleza, robustez democrática y social en cada elección con el 50+1. Bueno, pero también se trataron temas de la Constitución respecto al hecho de que es importante que la sociedad dominicana sea constitucionalista y que los centros educativos y las universidades asuman la enseñanza de la Constitución, pero sobre todo que se comprenda que el país está lleno de leyes y que no hay necesidad de convocar una reforma a la Constitución con propósitos ajenos a la Constitución misma. Bueno, rápidamente sé que estoy contra el tiempo. Rápidamente debo pasar a los posteriores días que nos quedan. Bueno, aunque hay un dato histórico que queremos decir. Ustedes saben que en la semana antepasada se dio la Feria del Libro de Historia. Bueno, y en el programa hablan los educadores que invitamos a uno de los expositores que participó en uno de los debates sobre precisamente el tema de la Constitución y los propósitos de reforma a lo largo de todo el proceso histórico del país. Bueno, ese es un libro que fue publicado, de lo cual está pendiente de nosotros llevarlo, porque es una investigación que recoge todos los propósitos que han inspirado la reforma a la Constitución. Y en todos y cada uno se demuestra que no ha sido propuesta de carácter social, que más bien están matizados por la coyuntura del partido político, de la fuerza política que dirige la nación. Y bueno, de ese más adelante. Para este día 7 de noviembre, bueno, hoy 7 de noviembre, es Día Internacional de la Física Médica. Ese es otro tema que podemos un día tratarlo acá. Día del deporte, día que implica realmente en el sistema educativo nacional tratar este tema, pero en el tema de la sociedad familiar, social en sentido general, el tema del deporte. Es uno de los temas que el Ministerio de Educación celebra. Nosotros celebrábamos este día cuando estábamos como viceministro. El día 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo. Perdón, Luis, antes de pasar eso, sobre el asunto del deporte. Es que
ahí es que hay que establecer, creo que no estamos claros entre las diferencias entre educación física y deporte. Y no están claros ni siquiera las estructuras gubernamentales. Y digo esto, más adelante tal vez usted no tiene mucho tiempo para quedarse, si se quedara me gustaría. En esto, el presidente de la República ya nombró un nuevo director ejecutivo de INEFI. ¿Y a quién nombró? A un cronista deportivo. Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez, un hombre muy preparado en los deportes. Pero deporte y educación física no es lo mismo. Cuando yo pasé como maestro de la Escuela Nacional en la parte de IFODOSO, la que forma a los maestros de educación física, ese era uno de mis puntos en que yo tenía que aclararle a los estudiantes, tal vez porque estaban iniciando, y donde yo les decía que una cosa es que el deporte y la educación física no es lo mismo, que la educación física es un concepto mucho más amplio, es mucho más amplio, y que deberíamos de establecer las diferencias. Y por eso incluso, mire lo que dice, está aquí. El deporte es la actividad física, mientras que la educación física es una doctrina que se enfoca a diversas actividades de esfuerzo. Además, que ayuda a la formación integral e intelectual del ser humano, y el deporte solo contribuye a la formación física. El deporte, al ser una práctica motriz y corporal, ha establecido múltiples relaciones con la educación física. La educación física y el deporte no son lo mismo. La educación física es un medio para la formación, el deporte un medio para la aplicación. ¿Usted da cuenta? Más claro, como dice ahí. Sin embargo, nos nombran un experto en deporte, en INEFI. Un cronista deportivo. Un cronista deportivo, no, y, o sea, pero no un académico. Sacan un académico de la educación física y nos ponen a un cronista deportivo, muy preparado, un hombre de los medios, un muchacho muy serio, muy trabajador, pero especialista en deporte. Pero no tiene organicidad. No en educación orgánica. No en educación física. Entonces, qué sé yo pienso, bueno, el presidente es el que está autorizado a hacer los cambios, ¿verdad? De ley, muy bien, pero que sean las personas ideales, con las competencias para desempeñar esos puestos. Mire, yo le voy a decir la verdad, yo he dado clases en varias universidades y la visión que yo le veía a los estudiantes que estudiaban educación física en el recinto del IFODOSO, yo salí decepcionado, porque para mí no estaban estudiando educación física, era deporte. E incluso algunos de ellos consideraban que porque eran atletas de alto rendimiento, como que la parte académica no tenía importancia. Yo decía, no, un momento, educación física es mucho más que el deporte. El deporte es solamente una aplicación. Una aplicación del deporte. Sí, o sea, que la educación física es mucho más amplio el concepto. Claro. Sin embargo, ni desde la misma presidencia parece que se tiene claro. No estoy en contra ni nada contra ese joven brillante de los deportes, uno de los mejores comentaristas. Correcto. Pero educación física y deporte, es como yo dijera que el deporte entra dentro de la educación física, pero que educación física es un concepto mucho más amplio, es integral. El deporte es algo físico, motriz. La educación física es intelectual también, de formación. Es una concepción orgánica, con una visión social. Bueno, pero eso, la idea es, usted sabe que cuando antes había diferencia en términos
universitarios y educativos se convocaban debates para hacer una segmentación o delimitar la frontera de cada cual y la concepción. De manera que eso requiere que se convoque un debate para abrir esa oportunidad para que la ciencia, la universidad, se fortalezca en términos académicos, porque como usted ha dicho y lo ha demostrado ahí con la visión misma que aparece en pantalla de la división entre educación física y deportes. Muy bien. Finalmente, Adelante. Sí, finalmente quiero decir que el Día del Urbanismo es una fecha muy celebrada. Hay varios manuales de urbanismo que en las librerías, cuando existían las librerías, habían diversas manuales de urbanismo. Y era un tema también objeto de discusión, de mención, de orientación en los centros educativos públicos y privados. Sin embargo, ese es un tema que ha quedado en una sociedad que se vuelve más virtual que análoga, como dicen. Es un tema de poca discusión, de poca valoración. Sin embargo, la formación urbanística es determinante para la orientación educativa y social del sujeto o para demostrar su predilección o su propensión a potencializar la educación en valores. También el día 9 de este mes, el Día Internacional contra el Fascismo. Bueno, ese es un tema que está en Europa con la práctica del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y con gobiernos de corte fascista que se dieron, que llegaron aquí a América Latina. El día 10, Día Mundial de la Ciencia para la Paz. Es un tema también importante en el desarrollo científico de las instituciones, de los estados, de los países. Se habla de una ciencia, de una ciencia que promueva la paz. Bueno, ahora hay una crisis mundial, como el tema de la ciencia y la guerra, los temas que tienen que ver con las bombas atómicas, el problema de que se ha generado en el mundo en la competencia comercial, la competencia social, hace que la ciencia deje de ser ciencia y no promueva los grandes valores de la paz, de la investigación, de el hombre hacer frente a lo que son antídotos como enfermedades, como el cáncer, etcétera, etcétera. Entonces la ciencia se desvirtúa y se pone al servicio diríamos, del neoliberalismo, que es una práctica salvaje, como dijo, un tipo de práctica de sociedad salvaje, porque lo único que procura es el mercantilismo, el hacer riqueza. Bueno, ahora hacer riqueza sin tener que ver el origen de la riqueza, desde el lavado, el narcotráfico, la corrupción de Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso reivindicamos el concepto de Día Mundial de la Ciencia para la Paz. Bueno, hasta aquí termino hoy en las efemérides. Nos hemos detenido prácticamente en 2 temas, pero creo que son necesarios abordarlo, aunque hemos tratado otros temas así de manera ligera. Así es, muy instructivo, muy orientador en el día de hoy las efemérides, especialmente con las actividades que se desarrollaron en Asua y bueno, y el 178 el aniversario de la Constitución de la República, Día del Deportes, toda esta cantidad. El debate y eso que dijo usted de que las universidades no cumplen el llamado del Código Laboral del 80-20. Hay universidades que no lo cumplen. Que no lo cumplen. Yo no lo voy a... cuando hablemos usted, yo le voy a decir, mire, tal universidad y tal universidad no cumple ese 80-20. Bueno, quiero decir que fue, bueno, usted da ese dato, visitó al presidente del Instituto Duartiano, parece que una comisión de empresarios haciendo aclaraciones. Yo no tuve acceso a la reunión, pero es una manera también de la gente ante la denuncia social, determinados sectores, porque eso fue un área de un sector empresarial que asistió para aclarar sobre el 80-20. Bueno, no, es que lo que ellos argumentan en la mayoría de los casos
no tienen razón, porque lo que quieren decir es que los dominicanos no quieren trabajar. No es eso. Lo que pasa es que ellos, las condiciones que le ofrecen a los dominicanos, ¿verdad? Los dominicanos no se adaptan a ellos, porque todo el mundo sabe que en el mundo entero a los inmigrantes, cuando son ilegales, ¿verdad? Ese empresariado y los comerciantes se aprovechan de esa situación y le ofrecen salarios muy por debajo de lo que está establecido, y además lo sacan totalmente de la seguridad social. Y como no tienen que pagar seguridad social, que viene siendo más o menos un 8% del salario que deberían de vengar. Primero, son salarios más bajos, y segundo, no le pagan la seguridad social. Entonces, no le ofrecen las condiciones que deben de ofrecerle, y luego entonces argumentan que es que los dominicanos no quieren trabajar. No, es que ustedes violan primero el Código de Trabajo, y como viola el Código de Trabajo, los dominicanos, muchos, no se adaptan a esa situación y prefieren buscar los ingresos, que les es mucho más fácil por otro lado. Pero si le ofrecieran las condiciones laborales, muchos dominicanos estuvieran en la construcción, estuvieran en la agricultura, pero no están, porque ¿cuál es la seguridad social que tienen los inmigrantes extranjeros que trabajan en las construcciones? Ninguna. Los que están trabajando en la agricultura, ninguno. Aparecerá alguno que dice, no, yo la pago. Es que usted no la puede pagar porque son ilegales. Son ilegales. Entonces se valen de esa ilegalidad para ellos aprovecharse. Y así los dominicanos entonces no van a ir a trabajar a un lugar donde no tienen seguro médico, donde se le violan todos los derechos laborales. Entonces eso es lo que ellos tienen que explicar, porque se agarran de que los dominicanos no quieren trabajar. Bueno, pues ya te sabes, buen día. Buen día, don Luis. Gracias. Gracias. Muy bien. Mire, déjeme concluir con el asunto del deporte, de INEFI. Hoy, que era precisamente el Día del Deporte, y el asunto de la Escuela Nacional de Educación Física. Creo, vuelvo y digo, no, para mí es reconocido la persona que han designado en ese puesto como un gran cronista deportivo. Y por eso he puesto en pantalla estas definiciones de deporte y educación física, para que se vea que no es lo mismo. Entonces, si no le conozco, tal vez esté equivocado, esa competencia en el área de educación física. Entonces, se habla de educación de calidad. La educación física es parte de esa educación de calidad. Educación física también, para algunos maestros de educación física, no es coger los muchachos, sacarlo al patio y tirarle una bola. No es eso. Esa no es tampoco la educación física. La educación física, como ahí lo demuestra, tiene base académica, científica. La educación física también, para decirse también a algunos docentes de aula, que no son de educación física, también la educación física se da en el salón, se trabaja en el salón de clase. También se trabaja en el salón de clase. Entonces, porque también el maestro de educación física, si se queda en el salón de clase impartiendo su asignatura, muchos maestros dicen, lo critican. Mire cómo quiere educación, porque también creen que educación física es que los muchachos se pongan a brincar y a saltar única y exclusivamente. Mire, por ejemplo, aquí donde están las visiones de dos instituciones que tienen que ver, uno que es el Ministerio de Deportes, y otro, el de la Escuela Nacional de Educación Física. Recomendar la sede de los Juegos Deportivos Nacionales, proponer el nombramiento y cambio y remoción de miembros del comité organizador de dichos juegos. Esto es el Ministerio de Deportes, su visión, su misión y sus valores, que cuando usted los analiza se da cuenta que tiene tiene un acercamiento, o están incluidos
dentro de los que tiene la Escuela Nacional de Educación Física, pero que es que la educación física, su concepto es mucho más, es un concepto mucho más amplio, como dije anteriormente. Aquí tenemos le estoy dejando los dos, el de educación física y el de la escuela, el de deporte y el de la Escuela Nacional de Educación Física, que es bueno que nuestros maestros de deporte, de educación física, los vean, los analicen, para que sepan lo que estamos hablando para el día de hoy, sobre el día del deporte, el nombramiento del nuevo director ejecutivo de INEFI y las competencias que debería tener ese director ejecutivo. Es un académico del área de la educación física. Mire,